propósito del taller con los residentes de medicina interna del complejo hospitalario relacionados al razonamiento clínico, abordaremos, en este caso clínico presentado por la doctora María Alejandra Yao, residente R1 de medicina interna del complejo, el proceso diagnóstico, el diagnóstico diferencial, el análisis bayesiano con la probabilidad pre-test y post-test, el uso del coeficiente de probabilidad o likelihood ratio, la toma de decisiones, los errores clínicos y la implementación del protocolo de soporte clínico. Se trata del caso de una mujer de 57 años que tiene una enfermedad actual corta de 8 horas de evolución, con síncope, palpitaciones, disnea súbita. De los antecedentes relevantes, tiene hipertensión y diabetes en la familia, en los padres y la madre. Niega infección por el COVID. Se hizo la mamografía, la última mamografía, hace 5 años. No se ha realizado Panicolao. Y un antecedente importante relevante es la hipertensión arterial y el uso de lisinopril y amlodipina. Al examen físico puntualizado, tiene una presión de 148/101, una frecuencia cardíaca en 139, una frecuencia respiratoria en 31, y está saturando 94 en aire ambiental en ese momento. Tiene una temperatura de 36 grados, un grado normal, y un índice de masa corporal de 31. Presentó disnea en reposo, se presentaba taquipneica, los ruidos cardíacos taquirrítmicos, y tenía crépitos finos bilaterales y sin edema de la pierna. ¿Cuál es el síndrome? Es una mujer de 57 años hipertensa con síncope y disnea súbita de 8 horas de evolución asociada a taquicardia, taquipnea y crépitos bilaterales sin otros antecedentes o factores epidemiológicos o de riesgo importantes en este momento. Podemos concluir que es un síndrome cardiopulmonar agudo. Síndrome cardiopulmonar agudo, está acá, asociado a hipertensión y diabetes, porque no hay otro factor de riesgo a la luz. Y en el diagnóstico diferencial, la residente lo describe como primera posibilidad un tromboembolismo pulmonar, con un 60% de probabilidad pre-test. Es importante la estimación de la probabilidad pre-test dependiendo de los factores epidemiológicos y los riesgos y los factores de riesgo de cualquier índole. El segundo diagnóstico es una taquiarritmia con bajo gasto cardíaco, en un 30%. Es una estimación de la probabilidad pre-test. O una falla cardíaca aguda en un 10% por los padecimientos que tiene la paciente. Aquí hay que dar un punto de revisión, el razonamiento diagnóstico y el manejo en los servicios de urgencia. El enfoque de este caso será el razonamiento diagnóstico, el razonamiento clínico, que veremos posteriormente en concreto. Pero en este caso es muy importante en los servicios de urgencia y cuando el paciente está inestable, la intuición, o sea, el patrón de reconocimiento, la experiencia, la vivencia, el conocimiento previo que aplicado en el momento. Entonces la intuición aquí es bien importante, porque el proceso diagnóstico es dual, de la intuición y el razonamiento. Pero aquí obviamente priva la acción, la intuición para la acción inmediata. Obviamente la vía aérea, la respiración, la circulación, déficit neurológico y factores externos
En este caso puede ser hiperglicemia, factores externos o cualquier otro factor externo ambiental. Obviamente, si hay hallazgo de inestabilidad, como la frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia respiratoria aumentada, la presión arterial sistólica baja, o si tiene fiebre, o si tiene hipoxia, el estado mental alterado y otros factores externos. Entonces, esta toma de decisiones aquí es importante porque hay que actuar rápidamente. En el peor escenario, como si fuera un infarto agudo del miocardio, o una disección de la aorta torácica, o estos son ejemplos, o un tromboembolismo pulmonar, o una taquiarritmia, o un síncope, un shock, una neumotora, etcétera, etcétera. Entonces, el emergenciólogo o el médico que está en el servicio de urgencia, obviamente utilizando su intuición, toma acción y hace decisiones. Nosotros vamos a enfocar en el razonamiento diagnóstico, obviamente posterior a que el paciente una vez estabilizado. Entonces aquí es lo mismo, aquí estamos usando en este patrón dual la intuición, el juicio clínico. El juicio clínico es la habilidad de asociar el conocimiento previo que tenga la persona, la experiencia, con el patrón de reconocimiento de la enfermedad. A ver si la enfermedad se La residente inicia entonces el proceso de valoración de signos y síntomas y escribe estos datos. El síncope en TEP o una coeficiente de probabilidad de 2.4. La disnea en TEP con un coeficiente de 2.4 y negativo de 0.7. La disnea en falla cardíaca, coeficiente 1.3. Vamos a mencionar los positivos. Crépitos en TEP, la ratio, coeficiente de probabilidad 1. Crépitos de incidencia cardíaca, esto lo vamos a analizar uno a uno. Taquicardia en TEP, taquipnea en TEP y el T-Well Score. El síncope en TEP. El síncope en TEP probablemente no aparece en los escuelas para el diagnóstico, pero es para el pronóstico. Aquí lo usaríamos para el pronóstico. Pero acá tiene una sensibilidad, encontró la doctora, una sensibilidad de 84% y una especificidad de 95%, y aquí lo dice el artículo donde se revisa la materia esta del pronóstico, relacionada con el pronóstico, no del diagnóstico, del pronóstico. Tiene un coeficiente de probabilidad positivo de 2.4 y negativo de 0.2. Entonces no se olvida, si hay una probabilidad pretest de un 60%, aplicando el 2.4 al coeficiente nos daría un 80% de probabilidad post-test. Entonces, si se tratara del diagnóstico, pues sabemos, insistimos que esto se usa para en tal caso para el pronóstico, la inestabilidad hemodinámica en este caso, ¿no? Pero la doctora ya lo logró analizar. La disnea en tromboembolismo pulmonar tiene una sensibilidad un poco baja, tiene una especificidad un poco mejor que el otro, tiene un life ratio, un coeficiente de probabilidad de 2.4 positivo y 0.7, estimando una probabilidad pretest de 60%. En el diagnóstico diferencial del TEP aparece como 60%, y si le aplicamos el 2.4, entonces nos da cerca de un 80% de probabilidad post-test. O sea que la disnea es muy importante, o es importante en tromboembolismo pulmonar, pero no tiene una sensibilidad muy buena. No tiene, aquí aparece muy baja en este estudio, y tiene una especificidad obviamente baja, ¿no? Baja porque la disnea se presenta en muchas otras patologías. Entonces la coeficiente, la especificidad es muy baja. Y si no tuviera disnea y tiene un 60% de probabilidad, entonces bajaría a un 55%, o sea que la disnea no descartaría. Si no hay disnea, no descartaría que tenga un tromboembolismo pulmonar. Es lo que dice aquí. Y aquí ponemos un verde, un visto bueno, un verde, porque la disnea es importante, a pesar de estas características operacionales, pero no son muy buenas. La disnea para falla cardíaca, como en otras patologías, tiene una sensibilidad mucho más alta, 84%, pero tiene una especificidad muy baja, prácticamente. Fíjense que la disnea de falla cardíaca es un síntoma muy importante, muy importante. Pero tiene un coeficiente de probabilidad que no es muy bueno, tiene un coeficiente de probabilidad positivo de 1.3. Si estimamos una probabilidad pretest de 10% en esta paciente, como apareció en el diagnóstico diferencial,
Y si tuviera disnea, como la tiene efectivamente, nos daría un 15, 18, 17, 18% de probabilidad posterior. O sea que no aumenta mucho. Y si no tuviera disnea, bajaría a un 7%, de 10 a 7%. O sea que es un síntoma, un signo de un síntoma muy importante en falla cardíaca, pero no tiene buenas características operacionales tampoco. Lo tradicional de la medicina, analizada ahora en la forma métrica, nos estamos dando cuenta entonces de lo que es más importante entre los síntomas de cualquier patología. Los crépitos del tromboembolismo pulmonar tienen una sensibilidad muy baja, y tienen una especificidad también baja, o sea que realmente esto se acerca al 1, o sea que prácticamente los crépitos no son para analizar el tromboembolismo pulmonar. Si tuviéramos la probabilidad pretés de 60%, le aplicamos el análisis bayesiano y la probabilidad posterior nos queda cerca. 60% nos sube a 65, 67%, y acá nos baja a un 58%, o sea que prácticamente no nos modifica. O sea, los crépitos no ayudan, si son positivos o si son negativos, si están presentes o si están ausentes, no ayudan para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, pero era un hallazgo, un signo que se encontró en el examen físico. Crépitos para la falla, entonces es un poquito diferente, aunque la sensibilidad es baja, tiene mejor especificidad y un coeficiente de probabilidad un poquito mejor. Entonces, si hubiese crépitos de falla en este 10% de probabilidad pretest que se estimó, a 2.4 de coeficiente de probabilidad nos da una probabilidad posterior del 27%, probabilidad más alta, ¿no? 27% de probabilidad post-test de tener una falla cardíaca. Entonces, esto nos ayuda un poco, por eso está en el diagnóstico diferencial, ¿no? Por los crépitos y la disnea del diagnóstico diferencial de falla, que aunque es muy bajo, la probabilidad pre-test está en el diagnóstico diferencial. La taquicardia en tromboembolismo pulmonar tiene una sensibilidad baja, tiene mejor especificidad, pero el coeficiente de probabilidad positivo y negativo están cerca de 1, o sea que prácticamente tampoco ayuda mucho, o sea que la taquicardia tampoco ayuda mucho, es un síntoma, y la frecuencia cardíaca aumentada es un signo muy importante en tromboembolismo pulmonar, pero vemos la característica operacional aquí, esta es la métrica, entonces no contribuye mucho. Eso no quiere decir que no funcione, que no contribuya, claro que contribuye, pero haciendo un análisis científico, matemático, entonces vemos los números, ¿verdad? Que es importante para la toma de decisiones posteriores. La taquicardia es falla cardíaca, tiene una sensibilidad un poco baja en este estudio que encontró la doctora, y tiene una especificidad del 92%. Es mucho más alta, o sea que tiene una buena especificidad, por eso da un coeficiente de probabilidad de 2.8, que es un poco más alejado de 1, ¿no? 2.8 entonces nos daría, si hubiese, en este caso que hay taquicardia de 10%, la taquicardia nos aumenta a un 27% de probabilidad post-test, o sea que aumenta un poco la probabilidad post-test. La taquipnea en tromboembolismo pulmonar, fíjense que es muy bajo, sensibilidad y especificidad, el taquipnea, nos da un coeficiente de probabilidad de 2, que es cerca de 1, y 0.9, que es prácticamente 1, o sea que tampoco contribuye mucho a modificar la probabilidad post-test. La probabilidad post-test se modifica, y ahora lo vamos a ver cuando hay un coeficiente de probabilidad de 5 a 10 o a 20, que nos aumentan entonces en 30 o un 45% de la probabilidad post-test, pero no en este caso de la taquipnea. Entonces aquí resumiendo, entonces vemos algunos, aunque no tenía el dolor torácico, la doctora lo puso aquí, síntomas de test de alto riesgo. Los coeficientes están en 1.1, 2.4, 1.4, 2.4, o sea que no están muy alejados del 1, están cerca del 1, o sea que no son coeficientes de probabilidad muy buenos, pero todos estos síntomas son muy importantes en alto riesgo, ¿verdad? En un paciente con alto riesgo. Este alto riesgo, si fuera de alto riesgo, un poco de inestabilidad, si tuviera síncope o tuviera hipotensión, entonces contribuiría, ¿no? Pero fíjense que haciendo el análisis bayesiano con un 60% de probabilidad post-test, todos estos quedan aquí. Contribuyen un poco, estos dos obviamente lo que tienen el 2.4, la disnea y el síncope,
contribuyen un poco y llegan casi al 80% de probabilidad posterior, del 60%, y eso es importante, Pero fuera más relevante, si él tuviera un coeficiente de probabilidad de 5, aumentaría la probabilidad post-test acá, o si tuviera un coeficiente de probabilidad de 10, aumentaría la probabilidad post-test casi más del 93%. O sea, con un coeficiente de probabilidad de 2 aumenta algo la probabilidad post-test. Un coeficiente de 5 aumenta mucho más, y aquí lo vemos. 2, 5 y 10 corresponde a un aumento de la probabilidad post-test de la enfermedad de cualquier patología en un 15%, o un 30%, o un 45%, esto es 10, 45%, pero 30% que aumente es bien significativo, o sea, con un coeficiente de probabilidad de 5 es bueno, 10 es mucho mejor y 20 obviamente es excelente. Entonces de esto se trata del análisis bayesiano, por eso es que tenemos que buscar o saber, no tenemos que saberlo, pero hay que buscar las características operacionales de la prueba que estamos aplicando para la patología específica o para el signo y el síntoma. Esto es una cosa concreta y específica, no es generalizado para todo. En la reformulación del diagnóstico diferencial, una vez que hemos analizado estos síntomas y estos signos y síntomas, se ha analizado el núcleo de la enfermedad actual, del síndrome cardiopulmonar agudo, y realmente no hemos podido cambiar las probabilidades pre-test. El TEP, la taquiarritmia de bajo gasto, y ahora lo veremos, y la falla cardíaca aguda. El TEP prácticamente tiene síncope, taquipnea y taquicardia, una taquiarritmia de bajo gasto. El paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, él no tiene diabetes, pero tiene hipertensión arterial, entonces hay que ver si hay cardiopatía o no cardiopatía, y tiene 57 años esta paciente, entonces entra la posibilidad de una fibrilación atrial que no se encontró en el examen físico, por eso se puso taquiarritmia, no una fibrilación atrial, porque no había FA en el examen físico, pero es bien importante. O la falla cardíaca que todavía queda ahí remanente en el 100%. Entonces, el residente al admitir el paciente hace algunos exámenes, ¿verdad? Hay que hacer exámenes que sean coherentes y con el diagnóstico diferencial, o el diagnóstico de trabajo. Tiene una cuenta de blanco de 8 puntos, tiene una hemoglobina de 12.9, mujer 12.9, 13 debe ser normal, y lo demás es normal. Tiene una troponina, obviamente esto se hizo en el cuarto de urgencia, tiene un panel de triage, tiene una troponina aumentadísima. Tiene un límite de en 5000, muy aumentado. Y tiene un ProBNP en 2400, o sea que es bien alto. Entonces, este triage resultó todo positivo, ¿no? Entonces es importante en este caso, ¿no? Los laboratorios otros, no tiene una diabetes descompensada, no tiene una glucemia alta, tampoco. Lo único que va relevante aquí sería el HDL. El HDL en esta mujer de 57 años está en 26, esto es un marcador importante. Acuérdense que hay diabetes y hipertensión, en la familia ella tiene hipertensión, pero el HDL es muy bajo, es un factor de riesgo cardiovascular, es importante. Entonces, el LDL un poco aumentado, obviamente para la edad debe tenerlo mejor, y triglicéridos un poco aumentado, más de 150. Entonces, este colesterol también hay un marcador, pero aquí lo más importante del marcador es el HDL, que está muy bajo, ¿no? Muy bajo, con un riesgo para infarto. Tiene regulación, normales, obviamente tiene una hipoxemia y un gradiente en 20, alveolar arterial 20. El dímero D, vamos analizando entonces las características operacionales del dímero D, tiene una sensibilidad alta. Aquí la doctora, obviamente cuando usted encuentra 100%, no se puede trabajar en el análisis bayesiano, en la fórmula, no se puede trabajar con 100, entonces es mejor, más práctico, operativo, trabajar con el 99%, ¿no?
O sea, que es un examen muy sensible para el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Muy sensible, el 99%. Y tiene una especificidad un poco más baja, ¿no? Esto le da un coeficiente de probabilidad de 2.5, o sea que no es muy alto, no es muy alto, pero lo importante aquí es que da un coeficiente de probabilidad negativo. Y aquí la enseñanza es el coeficiente de probabilidad negativo. Por eso hay que analizar siempre, el residente debe analizar siempre coeficiente de probabilidad positivo y el coeficiente de probabilidad negativo. 0.01 es un valor bien importante porque nos ayuda a descartar. Bueno, 0.01, perdona, es por acá abajo. 0.01, esto se puso mal. Si hay un 60% de probabilidad pretest y hay un dímero D negativo, prácticamente esto descarta el tromboembolismo pulmonar. O sea que esto no es 0.1, es 0.01, entonces ya se proyecta hacia 1 o 2%. Por eso que se dice que el dímero D negativo tiene un valor predictivo negativo de 98%, o sea que no obstante tiene la probabilidad de que el 98% no tiene T. Por ahí el 2%, ¿no? Eso no es. Si el dímero D está positivo de 60%, tiene 2.4, que no es muy bueno, pero mire, aumenta al 80%. Entonces un dímero D positivo en este caso, obviamente, es un análisis bien importante, que nos orienta mucho más a celebrar posterior de un tromboembolismo pulmonar en un 80%. O sea que aquí tendríamos que trabajar ya con un 80%. El dímero D es bien importante. El gradiente al nivel arterial positivo, fíjense que es importante, pero no es una característica operacional buena. Todo lo que está cerca de 1 no es bueno, porque si está cerca de 1, prácticamente, si usted tiene una probabilidad pretest de 50%, esto es un análisis modelo, y tiene uno de coeficiente de probabilidad, tiene 1, pues cerca de 1, pues realmente no aumenta la probabilidad posterior al 50%. Aquí está, ¿no? 50%. O sea que realmente el gradiente es importante, pero no es una característica operacional muy buena, ¿no? En la métrica no es muy bueno. El ProBNP para TEP, obviamente no es para el diagnóstico, pero sí para estratificar si hay falla cardíaca derecha. ProBNP en TEP es bien importante, porque es un biomarcador importante para ver si el riesgo es alto, intermedio o bajo. Es para estratificar si hay falla. Tiene una sensibilidad de 60% y una especificidad de 62%. O sea que prácticamente tampoco tiene buenas características operacionales. Pero como ayuda, porque obviamente es un marcador que, si está positivo, nos orienta a estratificar el paciente. Esto no es para hacer el diagnóstico. Aquí lo pusimos para ver las predicciones, pero no es para el diagnóstico, ¿no? O sea, nos aumenta el riesgo. A diferencia del ProBNP falla cardíaca, fíjense, una sensibilidad muy buena, o sea que es un examen, cuando hay duda que hay falla cardíaca, a los pacientes que hay evidencia de falla cardíaca, es evidente clínicamente, no hay que hacerle ProBNP, porque para eso está la clínica. Pero si usted tiene dudas, un EPOC, un paciente que tiene otras complicaciones, una neumonía que se complica con falla, un EPOC que se complica con falla, o un TEP que se complica con falla, obviamente es importante el ProBNP. Entonces aquí en falla cardíaca, solamente en falla cardíaca tiene un 90% de sensibilidad y 76%. Entonces nos da las características operacionales mejor, un poco mejor. Aquí tenemos un coeficiente de probabilidad de 3.8 y acá de 0.1, un poco bajo, ¿no? O sea que si entonces analizamos la probabilidad de falla de 10% que se puso en el diagnóstico diferencial con un ProBNP alto, entonces nos aumenta a un 28% de probabilidad de falla. Obviamente este paciente puede tener las dos cosas, puede tener un TEP con alto riesgo y con falla del ventrículo derecho, ¿no? Entonces aquí si el ProBNP estuviera negativo, hablando de falla cardíaca, entonces nos hace una probabilidad post-test muy baja, casi de 1%, o sea que prácticamente nos descarta. Si la probabilidad es baja y el ProBNP es negativo, entonces obviamente este paciente no tiene falla, porque eso depende de la probabilidad pretest.
no necesariamente el examen. Por ejemplo, si usted tuviese un 50% de probabilidad de tener una falla cardíaca, 50%, tirar la moneda al aire, el 50% de probabilidad pretest, y le proyecta con su coeficiente de probabilidad de 3.8, tendrá una probabilidad posterior de 80, casi de 78%, o sea que aumenta, es bien importante. Pero si aquí aplicamos el 50% a 0.1, no daría un 7% de falla cardíaca, que lo subestima, pero no lo descarta completamente. Entonces aquí vamos a ver algunos otros números de sensibilidad y especificidad de algunos estudios en el test de alto riesgo. Entonces, el dímero B, ProBNP, troponina, el eco, transtorácico y el angiotomograma pulmonar. Y estos son los coeficientes de probabilidades. 2.5 y 1.6. Que son buenos, pero este es bueno, pero están cerca del 1, 1 a 2. Bueno, este se fue un poco más lejos. Pero aquí lo importante es la característica operacional negativa que ya dijimos, ¿no? 0.01 es un valor que prácticamente descarta el TEP. O sea que si no lo hay, obviamente es exámenes bien confeccionados. Pero fíjense, la probabilidad el coeficiente de probabilidad del eco transtorácico en test de alto riesgo, 26. Buenísimo, muy alto. Y el angiotomograma obviamente bien alto también. Entonces ayudarían los dos completamente. Entonces, haciendo unas proyecciones aquí, comenzando con la proyección negativa, si el coeficiente de probabilidad si el dímero D fuera negativo, entonces prácticamente descarta, ¿no? Prácticamente descarta el TEP, Pero estos altos, coeficientes de probabilidad altos de estos dos estudios que son fundamentales para el TEP y el TEP de alto riesgo para los dos, entonces nos dan unas características operacionales de probabilidad post-test muy altas, más del 93-95%. Entonces son dos exámenes fundamentales en este caso. Y esta fue la radiografía de tórax que le mandó el residente que admitió el caso, y esta es la radiografía de tórax de la paciente. O sea, no hay se ve normal, aquí no hay líneas de Kerley, no hay una evidencia de sobrecarga. Bueno, aquí hay un poquito de flujo apical, ¿no? Aquí hay un poquito de flujo apical, eso lo diría el radiólogo. Esto no está informado así porque no está informada la placa, no sabemos. Pero aquí vemos un poquito de flujo hacia arriba. Tampoco hay una hipertensión pulmonar, un cono de la pulmonar viejo que tenga un TEP crónico con hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, no vemos aquí el cono de la pulmonar. Y no hay efusión pleural, no hay neumotora ni efusión pleural, no hay efusión pleural en este caso. Esta es la radiografía de los pulmones de la cuando fue admitida. Y este es el electrocardiograma. Un electrocardiograma que en este caso es importante para ver si hay signo de sobrecarga del ventrículo derecho, que no hay, ¿no? Pero es S1 QTT3. O sea que lo tradicional es S1 QTT3 que nosotros buscábamos a todos los pacientes, bueno, realmente solamente para alto riesgo y el paciente sobrecarga del ventrículo derecho, y más bien si también es crónico, ¿no? Porque es rama derecha de la vejez. Y acá los datos están orientados a una cardiopatía hipertensiva. El paciente hipertenso tiene bloqueo de rama izquierda, tiene desviación a la izquierda, tiene criterios de voltaje de hipertrofia y tiene hipertrofia de la aurícula, ¿no? Entonces, este paciente orienta más hacia la cardiopatía hipertensiva. Entonces es importante porque este paciente está en una situación de prefalla cardíaca también, ¿no? Si no hubiera tenido el síncope agudo, esto aumentaría la probabilidad de falla cardíaca por la cardiopatía hipertensiva, y más sabiendo que ya tiene una alteración estructural, porque tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Reformulación del diagnóstico diferencial con todo este examen, entonces obvio, ¿no? Tiene un síndrome cardiopulmonar agudo asociado a hipertensión y diabetes, un TEP de riesgo intermedio. Porque esto no es un TEP cualquiera, es un TEP de riesgo intermedio. Pues hay que ver si es riesgo alto, intermedio bajo. Entonces aquí un 80% se suma, como el dímero D positivo, son un 80%, y aún dejamos la falla en un 20%, ¿no? Por el ProBNP. Pero de todas maneras la falla, aquí la falla cardíaca aguda estamos pensando en falla del ventrículo izquierdo,
pero aquí la falla orienta al ventrículo derecho por el TEP. Entonces un 80% o quizás un poco más de tromboembolismo pulmonar, que prácticamente. La radiografía de tórax, bueno, lo tradicional en semiología o en radiología que es el signo de Westermarck. Bueno, fíjense la característica operacional. Esto está cerca del 1 y esto está cerca del 1. O sea que realmente no contribuye mucho, ¿no? Puede encontrarse, pero no es una cosa que nos quite el sueño, que estemos buscando ese signo de Westermarck porque tiene características operacionales muy bajas. Si tuviera el signo, nos aumenta de 60% a un 70%, o sea, 10% que realmente no es mucho, ¿no? No es mucho. O sea que prácticamente esto en la medicina nosotros lo aprendimos así, lo practicamos mucho, lo buscamos mucho, pero prácticamente creo que esto, con las características estas operacionales, no es que está buscándolo. Radiografía de tórax, o de Hampton. Bueno, esto lo mencionamos porque lo puso el residente, ¿no? Sensibilidad del 22%, o sea, muy baja, entonces realmente no hay que buscarlo, ¿no? Especificidad baja, o sea que prácticamente esto es 1, no contribuye para nada. Si está positivo, si está negativo, no contribuye para nada, así que prácticamente no nos ayuda. La radiografía de tórax, refusión pleural en TEP. Bueno, prácticamente no ayuda mucho, ¿no? Este paciente no lo tenía, ¿no? O sea, el 80% de la radiografía de tórax queda igual, el 80%, no tenía fusión pleural, ¿no? Taquicardia sinusal en TEP. Bueno, la taquicardia sinusal. Las características operacionales estas muy pobres dan un coeficiente probabilidad muy cerca de 1, que prácticamente no contribuye mucho en la probabilidad post-test, que fuera hacia acá, o negativo si fuera hacia acá. Prácticamente no contribuye mucho, está cerca del 60%, 10%. Menos no es. Reformulación del diagnóstico, obviamente, ya está paciente de 57 años, hipertensa con síncope y disnea súbita de 8 horas de evolución asociada a taquicardia, taquimia, crépitos bilaterales, un Wells-Geneva de score intermedio, aumento del dímero B, gradiente alveolar real, hipoxemia, taquicardia, sin evidencia de falla en la radiografía, obviamente tiene un 90%. Prácticamente nos falta solamente el angiocat, ¿no? Prácticamente un 90% o un casi 99% para decir, ¿no?, de tromboembolismo pulmonar. Si habláramos un test de riesgo intermedio, entonces prácticamente 100%, porque esta falla, estos datos de falla, que es el ProBNP, van unidos a esto, o sea que unido a este riesgo, o sea que nos aumentaría más o menos, prácticamente tenemos casi un 100% del diagnóstico de embolismo pulmonar en este paciente. Vamos a hablar aquí de un examen que no se está usando, que no se usa mucho, pero sale en la literatura. Y a propósito de de riesgo de hacer un angiotomograma, entonces el centello de ventilación perfusión para TEP tiene yo no sé de dónde salió el 85%, tiene una sensibilidad muy alta de 98%, ventilación perfusión, o sea que prácticamente, y otros datos dicen que 100%, y tiene una especificidad un poco más baja, tiene un coeficiente de probabilidad un poquito mejor, miren, un poquito mejor, pero tiene un coeficiente, si fuera 98%, este análisis es con estos números, pero si lo analizamos con el 98% de sensibilidad que lo encontré en la literatura, y nosotros siempre hemos trabajado con 100 a 98%, entonces el coeficiente de probabilidad negativo, 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad, nos daría 1 menos sensibilidad, 1 menos 0.98 nos daría 0.02. Sobre 0.7, que es la especificidad, nos daría 0.02. O sea que prácticamente un centello de ventilación perfusión negativo prácticamente nos descarta. Si tuviera una probabilidad pretest de 50% de tener un tromboembolismo pulmonar y le hacemos un centello de ventilación perfusión como lo hacíamos antes de la tomografía axial computada y antes del angiotac, o sea, 0.02 prácticamente nos descarta, un 2%. O sea que el centelleo de ventilación perfusión es muy importante
cuando es negativo. Obviamente si es positivo también tiene que haber una radiografía de tórax normal o que no haya patología pulmonar. Entonces, analizando con los números de la doctora, aquí sí, de un 90% que ya subió, si el ventilación perfusional fuera negativo, entonces eso sí nos daría a 20%, o sea que prácticamente el 90%, un centro de ventilación perfusión queda en 20%. Entonces 20% significativo, pero lo baja de 90% a 20%, prácticamente casi que lo descarta. Entonces hay que ver los factores epidemiológicos de riesgo, los factores de riesgo del paciente, que el cáncer, la cardiopatía, los factores de riesgo para tromboembolismo pulmonar, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta porque es muy importante para la estimación de la probabilidad pretest. La exploración pulmonar con la ventilación perfusión. Esto lo pongo porque en la literatura nueva aparece en el Dynamed y lo voy a decir porque puede considerar el uso preferencial de la exploración ventilación perfusión en pacientes ambulatorios con baja probabilidad prevista y radiografía de tórax normal debido a propiedades de la prueba que ahorran radiación y contraste, particularmente en, fíjense, pacientes jóvenes. Entonces una mujer joven, particularmente mujer, uno no sabe si está embarazada o ella no sabe que está embarazada. Entonces radiarla en la cantidad de un angiotomograma hay radiación importante, entonces esto es importante en las mujeres. Y entonces en las mujeres embarazadas, obviamente, ¿no? Y mucho menos si está en el primer trimestre de embarazo. Entonces las mujeres embarazadas, entonces la ventilación por perfusión puede ser una alternativa. O el paciente tenga una anafilaxia severa inducida por medio de contraste, este es alérgico importante, ¿no? Importante, que uno no se debe correr el riesgo, aunque los medios nuevos son menos anafilácticos, ¿no? Menos alergénicos. O la insuficiencia renal grave, o sea, si usted tiene una insuficiencia renal, una tasa de filtración muy baja, que no está en diálisis del paciente y entonces tenemos que hacerle un angiotomograma. Entonces hay que sopesar el riesgo-beneficio, ¿no? El riesgo de inducirlo a una nefropatía inducida por contraste o empujar a este paciente hacia una necesidad de diálisis. Generalmente los pacientes salen, pero uno no sabe. Entonces es un riesgo que uno se corre aquí. En fin, de renal hay que tomar decisiones y compartirlas con el paciente para no buscar legalidades posteriormente. Bueno, esto no es para el diálogo, pero solamente para qué no hacer. De no hacer en angiotomograma, o sea que no podemos estar haciendo angiotomograma. Y esto es solamente del Chosin-Wesley de Canadá, ¿no? Pero de 5 países ya que tienen Chosin-Wesley nos están diciendo cuándo no hacer un angiotomograma, por qué no hacer un angiotomograma. Y aquí hay un ultrasonido de punto de atención, el POCUS. Esto es importante porque se está desarrollando en el mundo y se está perfeccionando en los servicios de urgencia y considerada la ecografía de punto de atención, POCUS, realizada por especialistas, no especialistas, para reducir el tiempo para diagnosticar y por lo tanto tratar la embolismo pulmonar. Pero no lo puede estar haciendo un inexperto, esto hay que hacerlo gente que está ya con la certificación o tiene confiabilidad. Pacientes inestables, entonces obviamente hacen este estudio, ¿no? Para ver si hay ventrículo derecho dilatado, ¿cierto? Bueno, los expertos podrán hablar sobre esto, solamente lo menciono porque es una herramienta muy importante. Y aquí es importante el adiestramiento, la competencia, pero esencialmente la actividad confiable. Yo soy confiable en determinar que el ventrículo derecho está dilatado o no está dilatado en un POCUS cardíaco en el servicio de urgencia, no siendo radiólogo ni ecocardiografista. Entonces, tiene que tener una actividad confiable. O el médico debe estar certificado. Obviamente hay cursos los emergencias, ellos están cogiendo muchos cursos y inclusive la medicina interna está dando un curso de POCUS, porque los internistas también deben aprender a hacer algo de esto. Ahora hay que tener mucho cuidado y esto se va a ir desarrollando como se desarrolló la ecocardiografía en el útero, en el embarazo. Pero inicialmente esto lo hacían los radiólogos y en la historia de hace 40 años, 35 años, lo hacían los radiólogos solamente y posteriormente los ginecólogos, y ahora los ginecólogos son los expertos que están viendo todos los días embarazada. Aquí vemos que esta paciente
vemos analizando los estudios de radiografía, entonces vamos a hacer el análisis de esta paciente. Le hicieron un ultrasonido. Esta es una paciente que no es actualizada, es una paciente del año pasado. Le hicieron durante la hospitalización el miembro inferior izquierdo tenía una trombosis venosa profunda en el miembro inferior izquierdo. Pero fíjense que en el examen físico no aparece en ningún momento nada que la pierna tiene una trombosis de la pierna. O sea que clínicamente, aparentemente, yo no puedo decirlo, y es un caso ya viejo, no lo puedo decir reciente, tampoco actualizado porque no vio a la paciente. Entonces es una paciente que si no se detectó clínicamente la trombosis de la pierna, porque la trombosis de la pierna, obviamente con signo de taquicardia, obviamente esto es un TEP, ¿verdad?, que viene de la pierna. Bueno, las características operacionales que ya lo mencionamos de la angiocat en TEP. Sensibilidad buena, pero una especificidad mucho mejor, ¿no? Tiene un coeficiente de probabilidad alto de 20. Obviamente entonces con una probabilidad de 90% más 20 nos da 93%, esto prácticamente, y el angiocat hace porque ve el CAT, entonces hace el diagnóstico, ¿no? Hace el diagnóstico, el angiocat hace el diagnóstico. Y aquí si es negativo, fíjense, si tuviese una probabilidad pretest de 90%, con los estudios previos, el eco y etcétera, todos los estudios previos, y le hacemos un angiocat y sale negativo, con esta característica operacional negativa de 0.1, entonces nos deja una probabilidad posterior de 50%, o sea que no descarta, fíjense, un angiocat negativo aquí no descarta el TEP. ¿Por qué no lo descarta? Porque depende de la probabilidad pretest. Por eso la probabilidad pretest es importante. Esta no es la probabilidad pretest del inicio, el inicio era 60%. Si hubiera sido 60%, quedaría un 10% casi prácticamente que lo descarta. Pero con 90% de la estimación que se ha ido haciendo, o si un paciente tuviese el 90% de probabilidad pretest de tener cualquier patología, y si le hace un examen con estas características, no deja un 50% de probabilidad post-test. O sea que prácticamente no lo descarta, o sea que no es un... El eco transtorácico obviamente sirve para estratificar el riesgo y la relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y ver si tiene hipertensión pulmonar. Y tiene buenas características operacionales, entonces es un examen muy importante en TEP. Y yo diría, yo sé que las circunstancias no están ni aún en el complejo para hacerle un ecocardiograma a todos los TEP, pero yo diría un sistema sanitario mejor, ¿no?, o más excelente, todo paciente con un TEP debe hacerse un ecocardiograma. Obviamente, y si la sospecha es un TEP de más riesgo, mucho mejor, porque hay que estratificar el riesgo, ¿no? Hay que estratificar el riesgo. Y a veces nos llevamos sorpresa. Entonces, esto no está disponible ni aún ahora en el complejo hospitalario, porque el complejo hospitalario no maneja ecocardiografía, maneja la ciudad de la salud. Entonces, para dónde está, de TEP está en el cuarto de urgencia. Entonces hay que ver con el cardiólogo que nos puede hacer el que está allá en el complejo, ¿no? Tiene una sensibilidad característica operacional buena, ya la saben. Bueno, y entonces obviamente es bueno. El ecocardiograma, fíjense que el ecocardiograma es tan bueno como la tomografía axial, como computada, como el TAC. Y el angioTAC en este paciente, entonces, que se hizo en esta fecha, mostró una relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor de 1, o sea que tiene un poco de dilatación del ventrículo izquierdo. Hipertrofia del ventrículo izquierdo también, o sea que también tiene en el electrocardiograma y en el angiocat tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, o sea que este paciente tiene cardiopatía hipertensiva, pero tiene entonces una dilatación del ventrículo derecho. Estos hallazgos van obviamente con tromboembolismo pulmonar y ahí en las cavidades, ¿no? Entonces aquí es importante en la estratificación. Esta es la clasificación y esto aparece en el protocolo del riesgo de embolismo pulmonar. Indicadores de riesgo. Si es riesgo alto o riesgo intermedio alto o si es bajo, que no vamos a analizar aquí. Entonces, el riesgo alto, este paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, no tiene shock ni hipotensión, entonces no lo tiene. Manifestaciones clínicas, severidad de TEP y comorbilidad, un PC clase 3 a 5 o un SPC más de 1.
Bueno, este paciente tenía un PSI 117, un PSI 117, un SPSI de 1, tenía un punto, clase 4. Entonces ya lo hace aquí, prácticamente aquí. Una mortalidad un poco más alta. Entonces ya tiene un riesgo intermedio, un riesgo alto aquí, hay de riesgo alto aquí. Pero no tiene inestabilidad hemodinámica aquí, por eso se puso intermedio alto, ¿no? Tiene una disfunción del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho en el eco transtorácico o en el aneotac pulmonar. Está presente, tiene una dilatación de más de 1, está presente. O sea que es riesgo intermedio a alto. Y obviamente ProBNP, troponina, presente, están positivas, entonces tiene marcadores para riesgo intermedio. El único marcador que no aparece aquí es que el paciente no está en shock, inestabilidad hemodinámica, que es un riesgo mucho más alto. Entonces es un riesgo intermedio a alto, tiene una hipertensión de 140 a 100, entonces no tenía. Diagnóstico final. Obviamente es un tromboembolismo pulmonar agudo de riesgo intermedio alto, era un BOA 5 alto, de alto riesgo. Una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo. Obviamente, la observación por un estado hipercoagulante o procoagulante, y en esta paciente de 57 años ya no es trombofilia, ya sería entonces neoplasia. Orientada a descartar neoplasia. ¿Qué neoplasia se buscaría? Las neoplasias que son de tamizaje o que son de screening, de tamizaje, las que son más frecuentes de las que son tratables. Y en este caso obviamente hay que buscar el colon, obviamente nunca se ha hecho una colonoscopia, obviamente. Cáncer de mama, obviamente hay que hacerlo, hay que detectarlo. Ella se hizo un BRCA0, en 2018 un BRCA0 con tomosíntesis, y en el 2023 se hizo una mamografía con un BRCA3. Entonces aquí estaba pendiente hacerle esta es la mamografía. Un SEA cervicuterino, una mujer, entonces un SEA cervicuterino. Aparentemente en el expediente aparece que no se ha hecho un Papa Nicolau. Esta mujer no se ha hecho, de 57 años. Esto es un poco creíble que no se ha hecho un Papa Nicolau, pero bueno, así aparece en el expediente. Hipertensión arterial con hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene una cardiopatía hipertensiva. Esta paciente no es hipertensa común y corriente, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo hasta el electrocardiograma, que es un poco más tardío. En el eco y en el CAT, en el angioCAT. Ahora aquí diabetes mellitus tipo 2 en el diagnóstico de esta paciente. Plan de manejo adicional, obviamente, esto es cuando el residente admite al paciente, hace una consulta o el emergenciólogo, una consulta de radiología. Aquí es importante esto, fíjense que una consulta a radiología intervencionista, porque aquí había la posibilidad rápidamente de hacer una trombectomía farmacológica o mecánica. Y esto lo está haciendo en el complejo el radiología intervencionista, los radiólogos intervencionistas. Liderizado por el doctor Shani, que nos ha hecho varias trombectomías mecánicas o fibrinolisis también local. Interconsulta cardiología obviamente es bien importante porque aquí hay que hacer un ecocardiograma. Estratificación del riesgo, si hay una sospecha de un riesgo intermedio, hacer un ecocardiograma. Y ya si es bajo, entonces uno lo obvia. Pero aquí el ecocardiograma era fundamental, clave, y fue fundamental. Bueno, esto lo puso el que admitió el paciente, un tal tórax abdominal pélvico, no sé por qué, porque esto no es parte de un screening de cáncer. Los cánceres hay que buscarlo específicamente. Entonces, aquí alguien puso, lo puso porque esto me parece a mí que es un análisis crítico, que no me parece que hacer un TAC tóraco abdomino pélvico buscando qué cáncer, y no es un examen para buscar cáncer, sino para estratificar o estadiar los cánceres. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un tamizaje de cáncer de mama, que ya tenía, y hay que hacer un ultrasonido de mama o una mamografía nueva, buscar el colon y hacerle un Papa Nicolau, que es bien importante que no se quede eso.
Protocolos relacionados, bueno, esto lo pongo aparte, estos no son un plan de manejo adicional, pero hay que tener en cuenta el protocolo de anticoagulación. Bueno, tenemos, acuérdense que el protocolo de anticoagulación inicial era de anticoagulación con heparina, pero ya esto cambió completamente, por eso que estamos presentando estos casos, porque estos casos hay que detectarlos rápido en los servicios de urgencia y ver cómo se le puede hacer trombolisis en algunos hospitales, porque en la mayoría creo que no se va a poder hacer. Pero hay que empezar lo mismo que con el infarto del miocardio, que sí se hace en muchos hospitales ya la fibrinolisis, ¿no? El protocolo de manejo de TEP intermedio de alto riesgo, esto es lo que hicimos uno del 2022, hay que actualizarlo, hay que verlo, ahora lo vemos. Protocolo de trombolisis mecánica o radiología intervencionista, hay nuevos métodos mecánicos que prácticamente están superando o obviando la fibrinolisis sistémica para evitar la hemorragia intracerebral. Entonces, esto, trombolisis mecánica por radiología y los nuevos métodos, obviamente que van a tomar un valor bien importante. Entonces, por eso que el emergenciólogo o el internista debe estar mucho en comunicación rápida y oportuna con el radiólogo, donde hay radiólogos intervencionistas para que puedan actuar y hacer una trombolisis mecánica. Y el protocolo de fibrinolisis farmacológica en TEP, que también hay que hacerlo porque en algunos casos hay que hacer el protocolo en radiología intervencionista para el del TEP. Estas algunas imágenes que se hicieron del CAT, encontró las 48 horas después. El radiólogo analiza. Este es el protocolo del año de 2022 que está aprobado, que está en la página de protocolos. Este es el protocolo del tromboembolismo pulmonar, donde considera entonces, bueno, aquí los factores de riesgo importantes, ¿no? Realmente no había que buscarle trombofilia, sino que había que buscarle entonces cáncer, ¿verdad? Por la edad. Los scores de Well, Geneva, PAIR, PISA para descartar el TEP inicialmente. Los factores de riesgo, esto fue lo que analizamos anteriormente en esta tabla. Las escalas de pronóstico del TEP como el PESI, el BOVA, el SPESI de la Sociedad Europea de Cardiología y el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma que debe hacerlo el ecocardiografista, el experto en ecocardiografía o el emergenciólogo que se ha adiestrado en POCUS. Y acá tenemos entonces prácticamente lo que nosotros hicimos para nuestros pacientes, aplicándole el protocolo, que tenía estas estrellas, estaban altas, y fue la presentación que hicimos. Para 2024, entonces, el proceso de elaboración de trombolisis mecánica versus farmacológica. Entonces estamos revisando con emergenciólogos y con radiointervencionistas este tema entre trombolisis mecánica versus farmacológica, ¿no? Pues hay que tomar decisiones. Cuando no hay trombolisis mecánica, entonces vemos cómo haríamos la trombolisis farmacológica, si es in situ, si es sistémica. Creo que la literatura, eso no todavía no. Entonces estamos en este proceso de evaluación de la literatura como expertos, ¿no? En emergencia, en intensivista y en radiólogos intervencionistas. Y el manejo post-trombolisis, entonces hay que hacer un protocolo post-trombolisis. Después de la trombolisis, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a anticoagular? ¿Por cuánto tiempo? ¿No? Entonces esto hay que agregarlo en los protocolos que no está agregado. Y el manejo de urgencia y radiología ya lo mencionamos. Y entonces aquí hay algunos aspectos que aparecen en el protocolo. Fíjense que todavía aparece aquí la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada. Todavía aquí aparece en el protocolo viejo la oroquinasa y la estreptoquinasa que se usaban anteriormente. Aquí está la alteplase. Y aquí el método de radiología intervencionista, ¿no? Esto es del experto intervencionista. Y no vamos a entrar en el detalle del protocolo, pero aquí lo importante, porque aquí vamos a mencionar varios dispositivos que son del protocolo, que ya está en la página, y que son extraídos de la Sociedad Europea de Cardiología prácticamente. Entonces aquí lo importante era estratificar si el riesgo es intermedio. En el rol del angiotomograma, para el diagnóstico rápido, a ver si hay una reperfusión primaria. Entonces, en esto es lo que se está orientando a la reperfusión primaria, o sea, rápidamente en los de urgencia.
estratificar si el paciente tiene un riesgo bajo, que no sería problema, que sería con heparina solamente y mandarlo a casa pronto. Algunos países tienen algunos scores para mandar a este paciente o manejarlo ambulatorio. Nosotros no lo hemos hecho nunca por el sistema, ¿no? Por el sistema que tenemos. Si ver un riesgo intermedio o un riesgo alto. Entonces, lo importante aquí es detectar si es un riesgo intermedio o un riesgo alto, porque ya. Entonces, si es un riesgo intermedio y un riesgo alto en el protocolo, entonces ves la troponina, los biomarcadores. La troponina, si está positiva, una disfunción del ventrículo derecho, un riesgo intermedio alto, entonces aquí el tratamiento de reperfusión, como efectivamente se le hizo a esta paciente. Entonces, si el riesgo es bajo, entonces este paciente se puede manejar ya en una sala, como lo hacemos tradicionalmente con el tromboembolismo pulmonar, que lo manejamos en la sala cuando no son para manejo intensivo. Y aquí el mismo tema del alto riesgo, y aquí tenemos la referencia de la Guía Europea de Cardiología, y estamos tratando de actualizar este protocolo. Serían lo mismo, ¿no? Gestión de seguridad para el paciente. Estas son las gestiones de actividades confiables que debe tener un residente. Obviamente el conocimiento para detectar el TEP rápidamente, las habilidades de analizar la historia clínica, no solamente hacer una historia clínica, sino analizarla, sintetizarla y analizarla, ordenar los exámenes dirigidos y saber las características operacionales de las pruebas o buscarlas, porque uno no se las puede saber todas. Entonces es una actividad confiable que debe tener el residente, saber buscar las actividades, las características operacionales de las pruebas. Y la actitud, obviamente, una actitud de trabajo en equipo, trabajo interpersonal. Toma de decisiones clínicas, anticoagulación con heparina. Bueno, históricamente nos quedábamos con heparina, y luego anticoagulantes orales o warfarina. Esto es los de bajo riesgo, leves, versus trombolisis farmacológica o trombolisis mecánica, cuando realizar trombectomía. Entonces hay que ver los riesgos. Esto es una decisión que hay que compartir con el paciente. Hay que decirle al paciente consentimiento informado. Decirle porque los riesgos es importante decirlos. ¿Qué riesgos tiene y qué beneficios? Porque si no le decimos el riesgo de una trombolisis farmacológica versus la mecánica o la farmacológica, y el paciente desgraciadamente no puede hacer una hemorragia cerebral, entonces es un problema que tenemos probablemente, ¿no? Y el ecocardiograma, entonces es importante para ver la fracción de eyección, hipertrofia del ventrículo izquierdo, decía, y aquí hay un error que el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Colonoscopía. Bueno, diagnóstico de colonoscopía normal. Se le hizo una colonoscopía en este paciente. Esto podemos discutirlo, si hacer la colonoscopía en la hospitalización esta, ¿no? Tenemos que discutirlo esto, pero bueno, ya se le hizo la colonoscopía y está normal. Entonces hay que buscar por otro lado. El BIRAT tiene un BIRAT test. Esta es la mamografía. Preferencia del paciente. O sea, la preferencia del paciente es relacionada con el riesgo y el beneficio. ¿Qué prefiere el paciente? Usted le dice los riesgos y los beneficios, y el paciente entonces decide. Yo no quiero que me metan un catéter que me haga, entonces eso es una decisión del paciente, pero hay que explicarle bien, ¿no? Farmacología. ¿Cuál es el menor riesgo y cuál es más efectiva? Eso es importante para tomar una decisión compartida con el paciente. Y los estudios de cáncer, entonces hay que explicarle. Si este paciente usted se demora 1 o 2 semanas, porque los estudios no están en el hospital porque está estudiando el cáncer, y viene y adquiere una infección nosocomial, o un clostridium, una infección nosocomial, y se complica, y entonces los abogados se la saben todas. Entonces, ¿usted para qué le hizo esos estudios estando hospitalizada? Entonces está ocupando cama, el riesgo el riesgo de las infecciones adquiridas en el hospital. Entonces, esto hay que tomar las decisiones, ¿no? En función de esto y de los costos hospitalarios, el riesgo de una infección nosocomial, tenerlo en cuenta. Bueno, las órdenes de admisión, bueno, que deben ser congruentes con los diagnósticos diferenciales. Y aquí analizando la ciencia del factor humano, solamente vamos a analizar esto, la ciencia del factor humano. Faltó algo en el sistema,
insumos, equipos, fármacos, organización de turno, me parece que en este caso se hizo rápidamente, oportunamente, y aparentemente no faltó. Bueno, a lo mejor un método de trombectomía más modernos, que no las teníamos, pero se hizo trombolisis farmacológica. ¿Hubo soledad en el equipo? Bueno, entiendo que sí, porque de urgencia el radiointervencionista actúa, fue oportuno y asertivo, me parece que fue correcto, fue manejado por expertos, obviamente aquí el emergenciólogo o el médico que está en cuarta urgencia, que tenga adiestramiento en urgencias, el radiólogo intervencionista en este caso, el ecocardiografista, son personas expertas, pero que no tenemos en todos los servicios de urgencia o en todos los hospitales. Entonces aquí hay un tema, ¿no?, que hay que adiestrar a la gente que está en urgencia como efectivamente lo están haciendo o se ha hecho históricamente, ¿no? Radiólogos, no tenemos radiólogos intervencionistas en todos lados, pero puede haber cardiovasculares, ¿eh? O ecocardiografistas, que tampoco tenemos, pero hay cardiólogos que han hecho POCUS y pueden ayudar, o internistas que han hecho POCUS, ¿verdad? Cardíaco, ¿no? Errores. Falla en buscar síntomas relacionados a causa de trombosis. Bueno, uno tiene que analizar, buscar síntomas relacionados a trombosis, ¿no? Laboratorio de estudio de imagen. No contamos un servicio de cardiología y no se pudo realizar ecocardiograma. Esto lo pone el residente para estratificar en el cuarto urgencio. Es una falla del sistema, no una falla de la persona. Si no tenemos ecocardiografista en el momento, entonces esto ya es una falla del sistema, porque el sistema debe proveerlo, ¿no? Entonces el sistema va hacia allá, poco a poco. Ahora mismo estamos en un periodo de transición bien compleja y hay que comprender que hay que caminar hacia la claridad, y entonces esto es un camino largo, ¿no? Entonces es un proceso largo, que es traumático hasta el momento, pero se da hacia el norte correctamente. No se realizó un PAP. Bueno, yo no creo que esto sea un error. El residente puso que tuvo un error que no se realizó el PAP. Yo no creo que sea un error que no se realizó el PAP. Eso se programa, ¿no? Se programa y se hace en ambulatorio, ¿no? No estamos esperando en el hospital a llamar al ginecólogo que venga a los 3 o 5 días y después le hagan el programa para una semana, para hacer el paponicolado, que lo suban a tal lado. Entonces esto no es una cosa para hacerlo en el hospital. No se realizó captura del abdomen pélvico. Bueno, no se hizo, afortunadamente. Porque el cuestionamiento es cuál es la indicación de hacerlo, ¿no? O sea, esto no es un error de haberlo hecho. Esto es cuál es la indicación de buscarle con esa radiografía y con una mujer que no fuma, y buscarle CAP, no había una masa, no había un linfoma, que buscarle un mediastino, no veo la razón abdominal. No sé qué CAP vamos a buscar, páncreas será, pero esto es para estratificar, ¿no? Y pélvico, bueno, para eso usamos ultrasonido pélvico de Papá Nicolau, ¿verdad? Entonces, no veo la razón. En este momento, probablemente después que se encuentre algo, habrá que estratificarlo, ¿verdad? La gestión clínica, la gestión del paciente y gestión de las patologías de las enfermedades. Entonces, acá nos toca actualizar el protocolo de soporte clínico del test de alto riesgo del 22. Entonces, tenemos que analizarlo para ver si tenemos que modificarlo. El seguimiento para programar estudios de detección de cáncer en consulta externa. Esta es gestión clínica, que se hace el servicio que manda el paciente ambulatorio. Acá lograron hacer la coloscopía paradójicamente rápido y hacer estos estudios ambulatorios. Entonces se programan estos estudios ambulatorios. Considerar el riesgo-beneficio de hacer estudios hospitalizados. Esto es una gestión clínica que el clínico debe tomar en cuenta, tomando en cuenta las infecciones adquiridas en el hospital, la necesidad de cama y el costo de hospitalización. Esto es gestión clínica, ¿no? No solamente tenemos que ver el paciente, tenemos que ver el paciente y el ambiente, el contexto en el cual está el paciente, o los riesgos también del paciente, los riesgos del sistema. Y obviamente importante aquí en la gestión clínica la discusión de casos clínicos con otros servicios. Esto es importante hacer una discusión en conjunto, cara a cara, en unas sesiones clínicas, con radiología intervencionista, con cardiología, etcétera, etcétera. En este caso, con cualquiera, ¿no? El plan de egreso, que se refiere, tuvo medicina interna, lo refiere a medicina interna, seguimiento en clínica de residente, que me parece correcto, realizar un Papá Nicolau ambulatorio, anticoagulación con apixaban, no dice por cuánto tiempo, pues supongo que va a ir a la clínica de anticoagulación, con
conciliación de medicamentos a su vez. Es importante darle una tarjeta de medicamentos a este paciente para ver las interacciones. Porque este paciente debe irse con lisinopril, con la levetiracetam, si no se le cambiaron, entonces el medicamento antihipertensivo, y se le agrega la apixaban. Entonces hay que ver las interacciones lisinopril, levetiracetam, apixaban. Y aquí está el programa del Hipócrates, que pueden buscarlo en online, bajar el Hipócrates, que es un buen, los residentes tienen otro programa para verla, y esto es la apixaban en el Hipócrates, para ver las reacciones adversas, la seguridad de la farmacología, en el embarazo, los precios, educación del paciente, la dosis de adultos, dosis pediátrica, las contraindicaciones, interacción de drogas, etcétera, etcétera, sobre el medicamento. Aquí está todo sobre el medicamento en el Hipócrates. Entonces habría que ver esta interacción. No sé vitamina D para qué está tomando esta paciente, y omega 3 tampoco sé para qué la está tomando. Y bueno, aquí dice que por la cardiopatía, pero habrá que ver el estado del arte en 2024 de ese omega 3. Pues muchas gracias por la atención, y entonces aquí hemos hecho de un caso clínico real de la sala un análisis del protocolo de soporte clínico de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. Muchas gracias.